Naruto en Harry Potter, el misterio del príncipe mestizo. Capítulo 23. El tiempo seguía pensando y finalmente había llegado el mes de junio y todos estaban emocionados porque ya faltaba poco para las vacaciones de verano, incluso los estudiantes de último año estaban emocionados porque al fin podrían ejercer sus labores en la comunidad. Ahora mismo estaba Naruto junto a Hinata, enseñando a Hemaien y Pansy a mejorar más en sus habilidades, sobre todo a la hija de Muggles, quien le costaba mucho aprender a usar su magia sin la necesidad de usar la varita, algo que al principio le gustó, pero al ver cómo Naruto no solo le había enseñado cómo lo hace sin la varita sino que la usa para practicar. Hemaien con los consejos de Hinata estaba aprendiendo muy rápido, ya que aún le costaba ya podía realizar los hechizos de los 3 primeros años. Por otra parte Pansy con la ayuda de Naruto estaba mejorando más en sus habilidades. En sí Naruto sabía que ambas no tenían interés en el combate, así que solamente las estaba entrando para defenderse en caso de que él no estuviera presente. Más tarde en la casa de Slytherin, en uno de los sillones de la sala común todos hablaban de la relación de Harry y Daphne, en eso la hermana menor de esta última, Asteriosa se acercó diciendo que había oído un rumor de que según dicen que el propio Harry tenía un tatuaje en su pecho de un fénix, algo que hizo reír a todo. Claro que no tiene un fénix, a él tiene un basilisco. Con una sonrisa burlona Daphne le dice a su hermana menor, mientras Harry la veía con una ceja levantada, a lo que la más joven de las Grengar se iba entre risas, que, incluso Luna Lovegood mencionó que Draco tenía un testrals, Daphne comentó mirando al rubio quien solo rodeó los ojos. Sí, muy gracioso Grengars, pero aquí el único con un tatuaje es Uzumaki. Draco señaló ese hecho a lo que todos solo reían, sobre todo Naruto, pero en su interior los Bijus le dicen que debería de hacer uno de ellos, con la magia que puede usar, podría hacer que tengan movimiento. Incluso habían dicho que podían hacer uno de donde cambian desde Sukaku hasta Kerame, pero en la realidad Naruto había oído a Hemaien y que le pregunta si le podía enseñar a cómo hacer ese tipo de ruinas, que llama sellos. A lo que Naruto le dice que es muy complicado realizar ya que aún no es un maestro, como lo fue su antiguo maestro, pero una vez que vuelvan a la aldea, le pedirá a su sensa que le deje estudiar todo lo realizando al Fuinjutsu. En los días finales en el colegio las cosas estaban más calmadas, los estudiantes de séptimo año se despedían y agradecen a sus profesores por los 7 años, algunos diciendo que siempre serán bienvenidos a Hogwarts para consultar consejos o una guía. En un de esos días el director Dumbledore, quien había hecho todo lo posible de contactar a Harry, finalmente había logrado contactarlo, pero como siempre estaba siendo respaldado por Naruto, en donde el viejo director le dice que ahora que las cosas estaban complicando, es necesario que el siguiente verano, el ministerio había declarado que Harry debe estar en bajo custodia por miembros confianza del ministro Diggle, pero Harry como Naruto le dijeron que eso jamás pasara, que primero deberán de siquiera buscarlo, que eso sería imposible por la ubicación de Potter Mayor y de Black House. Aún así Dumbledore insistió que es mejor tener una ubicación más apropiada como la madriguera, pero ninguno estaban de acuerdo, sobre todo porque ese sería uno de los lugares más evidentes en ser atacados. Los directores que estaban escuchando le dicen a Dumbledore que lo que estaba haciendo es llevar a unos niños a la guerra, cuando deberían estar más preocupados por cómo disfrutar su juventud, que ser soldados en una brutal guerra sin sentido. Dumbledore aún persistente diciendo que Harry es la clave ya que él tiene el poder de que el Señor Oscuro no posee y es el afecto y cariño a sus amigos, algo que hizo la propia Lily Potter, que usó su amo para salvarlo. Ante esa mención las directoras le dicen que eso haría cualquier madre por sus hijos sin importar que sean o no mágicas, que seguro fue un hechizo de protección que permitió al joven Potter sobrevivir hace más de 15 años. Eso es verdad viejo, mis padres me protegieron el día en que nací. Lo que hizo la mamá de Harry debió ser algo similar. Naruto menciona con una comprensión y es que la verdad le resulta difícil que únicamente el padre de Harry sea el único que sea mencionado y no a la madre. Y es obvio, su padre es un mago de sangre pura y su madre una bruja impura, aún así él también tenía grandes padres. Respeta a su padre como John Daime Hokage, pero a su madre por ser Jinchuriki como él, la respeta mucho más. Dumbledore miró a Naruto fijamente y aunque sabía que es difícil en siquiera entrar a su mente, ya que una vez lo intentó y el resultado fue que casi sufre lo que llaman los muggles, como derrame cerebral, y eso se debe a la criatura que está ligada a él, así que simplemente les dice que solamente deben estar bien alertas.
Antes de que se fueran, Dumbledore pregunta por los Horrocrux de Voldemort, a lo que Harry le dice que están esperando el momento adecuado para extraer el que tiene, pero Dumbledore pide estar presente en ese momento ya que podría ser peligroso, a lo que Naruto le dice que no pasará nada, que él estará ahí. De acuerdo, viejo, pero debes saber que tendrás que hacer todo lo que diga. Fue la declaración de Naruto al director, quien asintió, mientras pregunta cuándo se realizará dicha extracción. Sea el próximo fin de semana en la cámara secreta, será a medianoche, espérenos junto a Myrtle, dijo Naruto mientras él y Harry desaparecieron en humo, dejando sorprendido al director, quien no esperaba que incluso Harry pudiera hacer algo similar. En otra parte del colegio, Harry estaba con Daphne paseando cerca del lago Negro, cuando le llegó la información de la reunión con el director, a lo que le contó a Daphne, quien le dice que sin importar qué decida, ella lo seguirá, mientras se sentaban unas rocas para ver lugar sin decir ninguna palabra. Justo en ese momento vieron a Hedwig y Foz volando para estar cerca de ellos. En cuanto a Naruto, quien estaba hablando con sus compañeros, en donde dicen que con toda el chakra que han estado liberando, sobre todo usando las habilidades mágicas como si fueran sus técnicas, es posible que el Uchiha debería haber sentido su chakra junto de la Hyuga. Naruto les dice que es posible que Sasuke llegará en menos de un año, que será lo suficiente para terminar con Voldemort, aunque eso implique acabar con todos los seguidores. Al salir de su estado mental con la idea de que debe preparar a Harry para una futura pelea contra Voldemort, quien no tendrá duda que atacará Hogwarts, aunque haya sido un lugar que una vez llamó hogar, está seguro que será uno de los que atacará, como lo hizo con los colegios de Instituto Durmstrang, como la Academia Mágica Beauxbatons, donde sus estudiantes ya habían abandonado sus instintos e irse a otros donde la Gran Bretaña mágica no tenía ningún poder políticos. Incluso los que una vez entraron a Hogwarts había ido a otras escuelas, que gracias a la información que la SR a Black Malfoy, de hecho una de esas escuelas le llamó la atención y fue la escuela de magia japonesa, llamada Mao Tokoro, que según la SR a Black Malfoy había dicho que es muy similar de donde ellos vienen. El viejo lobo había dicho que fue una vez hace tiempo, y que no son muy selectivos con los hombres lobos, sino que les tienen mucho respeto por su cultura, que incluso podría haber tratado su problema. Pensaba Naruto, teniendo una leve idea de lo que la diferencia entre los británicos y japoneses. Incluso tendiendo en cuenta que los Grengars habían dicho que las demás escuelas eran mejores que Hogwarts, ya que la influencia de Dumbledore no ha hecho nada para cambiar, ya que Hogwarts es una escuela de tradición, que no ha mejorado en desde medio siglo, ya que las demás están combinando cultura mágica y Magel. Ahora mismo Naruto estaba en lo alto de la torre de astronomía, viendo el lugar, y realmente era increíble ver el castillo desde esta altura. Usando su propia varita, había invocado su saeta de fuego, para volar por los cielos. Era algo que realmente le gustaba hacer. Mientras volaba por el colegio y sobre el bosque prohibido, se detuvo a pensar en todos los problemas que tenían los magos y brujas. Pero algo llamó su atención, y fue que vio que no muy cerca del campo de Quidditch se estaba llevando una pelea. Sin perder tiempo voló directamente hacia el lugar. Al llegar vio que era una pelea entre McLaren junto a Ginerva, quienes estaban atacando a Harry y Daphne. Viendo que estos últimos se acercó y se puso enfrente, en donde usando su velocidad, desarmó a ambos Gryffindor. En ese instante llegaron los profesores McGonagall, Flitwick y Hagrid. Antes de que alguien diga algo, vieron como la chica Weasley comenzó a gritar y tocarse la cabeza mientras golpeara a McLaren. El que detuvo a ambos fue Hagrid, quien había lanzado un hechizo de desmayo. Hagrid, McGonagall se sorprendió al ver a su viejo amigo, portando una varita y más usando un hechizo no verbal. Disculpe, profesora, pero ellos estaban bajo la maldición Imperius. Fue la respuesta de Hagrid a la profesora, quien se quedó sin palabras. Eso explica por qué nos atacaron hace rato sin decir ninguna palabra. Daphne se acercó a donde estaba el profesor Flitwick, quien la estaba revisando. La pregunta es quién lanzó la maldición a dos estudiantes. McGonagall vio de reojo a sus dos alumnos con preocupación. Justo en ese instante llegó el director, quien pregunta qué fue lo que pasó. Después de contar lo sucedido, él ordenó que sean llevados con Madame Pomfrey, pero ambos profesores negado, diciendo que deberían ir a San Mango, que es mejor que también contacten a los padres, pero Dumbledore insiste que no deben de alertar a nadie de esto. Sin embargo, sus palabras no terminaron de hablar cuando fue golpeado por una maldición que cortó su larga barba. Todos voltearon a ver al responsable y se sorprendieron al saber que fue Harry,
quien dice que ese es el problema del director, que no se preocupa por las personas. Alves, Eleazar Potter tiene razón, de cualquier manera me comunicaré con el director Longebot para informarle lo sucedido. Phillies, por favor, comunicarse con San Mango para tratar a 2 estudiantes que fueron víctimas de una maldición. MC Gonal, con autoridad, se fue del lugar sorprendiendo a los 3 estudiantes, pero sobre todo en el viejo director. Esa noche en el gran comedor, en la cena, un gran número de abores, junto al director Longebot, habían informado que ningún estudiante había hecho uso de la maldición, que igual manera estarían en el castillo para proteger a los estudiantes como al personal. Todos los estudiantes estaban asustados, sobre todo los de primer y segundo año, que parecían temblando de miedo. El director Dumbledore quería tranquilizar a los estudiantes, sin embargo rápidamente comenzaron las acusaciones entre los estudiantes, desde cuarto hasta séptimo año, sobre todo a la casa de Slytherin, diciendo que ellos eran los responsables, que son magos oscuros, pero la casa de las serpientes no se quedó callada y mencionaron que incluso habían leones, tejones y águilas que no son tan inocentes. Así comenzó una batalla campal donde los sabores intentaron detener a una gran cantidad de estudiantes, solo para que una enorme liberación de magia hizo que todos se quedaron asustados, algunos incluso se desmayaron, otros trataron de permanecer en pie, sin éxito alguno. Los pocos que pudieron, vieron como el responsable estaba en el podio del director, y se asustaron al ver a Naruto con sus 3 imponentes dragones. Es suficiente de esto. ¿Cuántas veces debo decirles que Hogwarts ahora mismo debe estar unida? Fue el grito de Naruto que dejó callado a todos, sobre todo a los adultos, quienes estaban por atacar a las criaturas, pero el director Longebot se los negó. Ahora este lugar es un colegio, no una zona de guerra. Si es lo que piensan hacer, en ese caso tendrán que pasar por mí. Naruto elevó su chakra más alto, dejando sin aire al resto de los sabores, quienes no soportaron más y caer desmayados, dejando únicamente al director Longebot, los jefes de casa y al propio Dumbledore. En la mesa de Slytherin, Hinata estaba tratando de calmar a los jóvenes estudiantes, debido a que todas las copas habían estallado, además de que ninguno de los estudiantes mayores estaba consciente. «Es suficiente, es Uzumaki», gritó la profesora MC Gonal, llamando la atención, ya que vio cómo las paredes del salón se habían agrietado. Así Naruto se calmaran. Mientras eso, la matriarca de la enfermería había llegado al sentir el leve temblor que se hizo y se sorprendió al ver a todos los estudiantes, como adultos, así que se acercó a donde estaban los que aún estaban conscientes y pidió una explicación. Luego de contarle a Madame Pomfrey regaño a Naruto por su imprudencia, así que ordenó que llevara a cada estudiante a su sala médica. Al final de la noche, luego de los eventos, todos estaban reunidos en la oficina del director, quien estaba molesto con la actitud de Naruto, reprendiendo que usar sus habilidades no es muy bien visto, pero Naruto no le prestó atención, sino que escuchaba a los antiguos directores, que estaban sorprendidos que nadie, ni siquiera Merlin o los fundadores o siquiera un mago, había hecho algo similar. Es Uzumaki, debe saber que su actitud es inapropiada. Declararle al ministerio una declaración de batalla es algo irresponsable y sobre todo muy ridículo. Dumbledore, molesto con Naruto mientras camina en su oficina. Debería de seguir mi ejemplo y atacar indicaciones. Dumbledore miraba a Naruto, quien aún seguía sin prestarle atención. Se lo diré una vez más, joven Naruto, la clave de esta batalla cae en el joven Harry Potter. Ya he permitido que sea muy caprichoso estos años. Ahora tomará mi consejo de que Harry deberá mantenerse a salvo con los Weasley. Dumbledore se acercó a Naruto, quien lo miraba con enojo, mientras tenía en su mano una varita muy peculiar. Y usted debe entender que Harry no es un simple niño, sino que es más un adulto que ha hecho mucho por este lugar que usted ha hecho por él. Naruto responde mientras chispas salían de su varita y apuntaron al anciano. Esa acción hizo que los jefes de casas hicieran lo mismo, solo para ver a Naruto, que había sacado un pequeño frasco y lanzarlo a la profesora MC Gonal. Aquí está la vida de Harry, de sus 10 años que vivió con sus tíos. Eso incluye estos 6 años que ha estado en su mundo. Fue dicho por Naruto mientras salía de la oficina, rompiendo un vez más la puerta. Después de que Naruto se fuera, todos se voltearon a ver a Dumbledore, quien no sabía qué decir, cuando la chimenea del director se activa pidiendo permiso de ingresar al jefe de San Mango, a lo que el director dio permiso y ahí entró el jefe médico, diciendo que Eleazar McLaren ya había sido liberado de Maldición Imperius, que únicamente recuerda pelear con la Weasley, sobre querer ingresar al equipo el año siguiente,
pero el chico se negó fue cuando perdió el conocimiento. Justo en ese momento llegaron los Césares Weasley, pidiendo saber la situación de su hija, ya que se les había notificado. Luego de que la profesora McGonagall fuera la que explicó pregunta por qué aún no su hija no vuelve a Hogwarts. A lo que el jefe médico dice que las condiciones de la Certa Weasley es diferente a las de Lesar McLaren. Debo insistir que la joven debe pertenecer en tratamiento y bajo supervisión. Explicó el jefe médico a los presentes mientras entrega el informe al padre de la chica. El Lesar Arthur Weasley leía el informe y se quedó sorprendido por lo que tenía el informe. Y es que presenta trastornos de psicóticos y de personalidad alterada. Eso es absurdo, mi hija no tiene nada de eso. Molly Weasley gritó a los presentes, aún así Dumbledore dice que lo que se debe hacer es averiguar quién fue la responsable de usar la maldición en 2 estudiantes. En eso el Lesar Longbottom dice que han revisado las varitas de todos los estudiantes, que ninguno de ellos fue el responsable. Aún así la Sra. Weasley insiste que fue uno de los estudiantes de Slytherin, que deben ya ser mortífagos. Está en un error mi señora mía. Ningún estudiante de mi casa tiene esa horrible marca. Yo mismo realicé una posición de detención ante la marca oscura. Slughorn fue quien le explicó, mostrando la pasión a los presentes, algo que Dumbledore estaba de acuerdo y había aprobado. Mientras los adultos estaban discutiendo, en las mazmorras, una persona encapuchada había salido de una de las paredes, mientras que maldecía por no encontrar nada en los pasadizos de ocultos en Hogwarts, mientras que comenzó a hacer unos sonidos que al parecer sonaban, casi como si fueran unos silbidos. Seguramente fue Potter y Uzumaki, que tomaron todos los secretos de Salazar Slytherin. Habló la misteriosa persona mientras se alejaba del lugar, saliendo a un corredor donde se había mezclado entre todos los estudiantes, pasando cerca del propio Naruto, quien se habría pasado muy apurado. Esta persona solamente lo veía de reojo mientras una pequeña serpiente se había colocado en sus túnicas sin que el rubio se percatase o eso parecía. Naruto, quien habla sentido la mirada de alguien y un leve movimiento entre sus ropas, solo sonríe mientras seguía corriendo ya que al fin podría encontrar al culpable de todos los problemas. Con una leve sonrisa siguió su camino en dirección a la torre de Gryffindor.